Hola chicos, vamos a comenzar esta semana con la segunda unidad que corresponde a ADN y reproducción celular. Ya. Entonces, nosotros sabemos que todos los seres vivos están formados por células y que dentro de cada célula se encuentra el material genético. ¿Cuál es la importancia del material genético? El material genético es aquel que nos va a entregar las características individuales de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el color de ojos, color de pelo, el color de la piel. Todas las características que nosotros tenemos van a estar reguladas por este ADN, ¿ya? Entonces, para que este ADN tenga una gran importancia, nosotros tenemos que saber cómo está compuesto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar en esta guía. Primero tenemos que tener en cuenta que existen células diferentes, ¿ya? Y que estas células diferentes, dependiendo de cada organismo, es si va a tener un material genético igual o diferente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, una persona, si yo analizo muchas células de una sola persona, me voy a dar cuenta que tiene en su interior el mismo ADN. Mismo ADN que no va a ser el mismo que si yo analizo a otra persona. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de un organismo, todo el ADN es igual. Ahora, si yo comparo distintos organismos, el ADN va a ser diferente, porque cada uno tiene características diferentes, ¿ya? Entonces, para que un organismo tenga el mismo ADN, tiene que pasar por un proceso que se llama división celular, ¿ya? Entonces, todo parte con el cigoto, ¿ya? El cigoto es la primera célula que se forma y a partir de la cual se forma un organismo. Por lo tanto, este cigoto, que es una sola célula, va a pasar por procesos de división, donde se va a dividir en 2, luego se va a dividir en 4, luego en 8, en 16, 32, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que se divide, si ustedes se dan cuenta, el ADN sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo individuo, ¿ya? Ahora, pasa, obviamente, a pesar de tener el mismo ADN, pasa por un proceso de diferenciación celular, ¿ya? Nosotros en nuestro cuerpo, a pesar de que tenemos el mismo ADN, tenemos distintos tipos de células. Células que sirven para distintas cosas. Por ejemplo, tenemos las neuronas, tenemos los eritrocitos, tenemos las plaquetas, todos los órganos tienen células diferentes. ¿Por qué? Porque realizan una distinta función, pero no por ello tienen un distinto ADN, sino que tienen el mismo. Entonces, en base a eso, ahí yo les puse algunas actividades para que puedan ir aplicando lo que yo les voy indicando. Ahora, para entender este ADN tenemos que entender cómo es su estructura química, ¿ya? La molécula de ADN siempre se define como una doble hélice. ¿Por qué? Porque son dos líneas que se van enrollando, ¿ya? Estas cadenas de ADN, nosotros podemos encontrar 4 tipos de nucleótidos, ¿ya? En la cadena de ADN siempre van a ser los mismos. Va a ser la adenina, timina, citosina y guanina, ¿ya? Las dos cadenas de ADN se mantienen unidas y enrolladas por puentes de hidrógeno, ¿ya? Estos puentes de hidrógeno van a permitir que estas cadenas no se separen durante el proceso en que se va a ir dividiendo y se va a ir generando más ADN para otras células, ¿ya? Entonces, estos puentes solo se producen entre ¿quiénes? Entre la adenina con la timina y la citosina con la guanina, ¿ya? Ellos son parejas, por decirlo así. La adenina siempre va a estar con la timina y la citosina siempre con la guanina, ¿ya? Por lo tanto, estas bases, que se llaman bases nitrogenadas, son complementarias. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo veo una A
de inmediato tengo que asimilar que la adenina va junto con la timina. Por lo tanto, A la junto con la T. Ahora, si me sale una T, yo la junto con la A. ¿Por qué? Porque ellos son pareja, siempre van juntos. Lo mismo con la citosina y la guanina. Si me aparece citosina, yo sé que va con la guanina. Si me aparece la guanina, yo sé que va con la citosina. Esas son las dos combinaciones que van a tener. No se van a mezclar adenina ni citosina, ni timina con guanina, ¿ya? Porque ya esas parejas están establecidas. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, y yo les pongo la imagen de cómo está formada esta doble hélice de ADN. Si ustedes se dan cuenta, ahí está la A, que es la adenina, que va junto con la timina, y la citosina, que va junto con la guanina, ¿ya? Además de eso, están formados por la desoxirribosa. Recuerden que el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, la desoxirribosa obviamente que forma parte de este ADN. Y además tiene grupos fosfatos, ¿ya? Por lo tanto, el fósforo está presente dentro de la molécula de ADN. Esta es una forma de representar la molécula. Ahora, otra fórmula de representarla es de esta manera, donde me indican la forma específica que tiene cada una de estas bases nitrogenadas o nucleótidos, ¿ya? Entonces, ahí tienen esa otra forma de representarlo. Estos pentágonos son las desoxirribosas, las pelotitas son los fosfatos. Y acá tenemos los nucleótidos. Tenemos la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Si ustedes se dan cuenta, cada una de ellas tiene una forma en particular. Y esta es otra forma de representar la misma cadena, ¿ya? Pero esta es la forma molecular. Ya, si ustedes se dan cuenta, aquí es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes está representado por un color específico y por lo tanto la estructura es mucho más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que les dejo yo acá? Les dejo actividades para que ustedes puedan hacer las secuencias complementarias. Recuerden que, por ejemplo, donde aparece la guanina, ustedes saben que ella va a ir con la citosina porque son pareja. Entonces, si yo quiero replicar o escribir la base complementaria de esta secuencia de ADN, sería C, 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 Y, C, T, Y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la pareja la que yo tengo que ir copiando para hacer la complementaria. Ya, ahí les dejo ahí actividades. Aquí en esta imagen ustedes van a tener que identificar a qué parte corresponde cada una de ellas. Y así también con la estructura molecular, que les dejé el ejemplo un poquito más arriba. Como siempre, las indicaciones se las dejo allí para que las puedan revisar y puedan enviar sus trabajos a tiempo. Que tengan una buena semana.